Vamos a cenar ahorita, mi compañero está buscando la, pues, la lámina para medir lo que son los espacios, si está pandeado o no. O sea, no le presto mucho. Yo solo tengo una, la regla. Oye, que sea bonito. Suelta. Si no, alguno le hace No, fuerza. está haciendo fuerza. El otro le está haciendo fuerza, amigo. Yo le estoy teniendo. Medición 1. Medición 2. Medición 3. Bueno, a continuación se procede a realizar las 7 mediciones en el cabezote. La primera medición sería en X, la otra sería vertical. Son 2 verticales. Son 3. En la medición son 3. Y las dos restantes son laterales, a los extremos. Como podemos observar, seguimos realizando las mediciones en el cabezote utilizando una laina de 0.05 milímetros en una medición. Podemos observar, seguimos realizando las mediciones en el cabezote. Para esta medición se ha ocupado o se está utilizando una laina de 0.05 milímetros. Aquí estamos realizando el procedimiento de medir con una laina. En este caso el compañero está comprobando con la laina. Que nos da 0,05 milímetros en la laina. Ahorita empezamos a medir el múltiple de escape del cabezote y como resultado nos da 0,04 milímetros. La segunda medición nos da en la lámina 0,06 milímetros. La tercera medición nos da 0,06 milímetros. Se procede a medir la altura del cabezote. En este caso se puede observar que la medida es 112,20 milímetros. Bueno, ahorita comprobamos que en el cabezote las medidas son automáticamente las mismas. O sea, y los 4. A continuación se procede a medir la válvula de escape, la altura, pero en este proceso se tiene que medir la altura y también el diámetro. Pero como podemos ver ahorita, su medida de la altura es de 112,70 de la primera válvula de escape. A continuación procedemos a medir la segunda válvula de escape y su medida es de 113,10. A continuación, la cuarta válvula de escape se midió y su medida es de 112,90. A continuación, se procede a medir ahora, en este caso, con las válvulas de admisión. En este caso, la primera válvula de admisión nos da una lectura de 113,20. A continuación se procede a medir la segunda válvula de admisión, y su medida es de 113,15.
A continuación se procede a medir la altura de la cuarta válvula de admisión y su medida es de 113,10. A continuación se procede a medir la altura de la, ahí está, de la válvula de admisión, que es su tercera válvula. En este caso dio una altura de 113,05. No enfoca, pero ahí está, 0,5. Bien. Tal como dice el manual de reparación, medimos la válvula de esta manera. Medimos el diámetro de la válvula como dice el manual de servicio. Vamos a hacer la medición con el reloj palpador. Primero se encera y se procede a girar el árbol de levas, en lo que no debe haber ninguna variación del cero. Se movió. A continuación, vamos a realizar si es que tiene panteo o no tiene panteo. Como podemos observar, la variación es mínima. Entonces, Ya, para lijar la válvula con el cabezote usamos la crema esmeril. Y empezamos a girar con las ventosas durante 2 minutos. Ya, se coloca el azul de Prusia en la válvula para ver cuánto contacto está con la guía. el pie de rey tiene. No está. Ya, para comprobar si está realmente asentado, tenemos que ver que se haga una franja lineal en toda la válvula, tanto aquí como acá en la cabezote. Ahorita se procede a colocar los muelles de las válvulas con esta prensa. En ese momento se procede a colocar lo que es el muelle para luego colocar el balancín. Y así queda la válvula ya puesta.
Vamos a lo que es a limpiar lo que es el árbol de levas por lo que se oxidó. Colocamos lo que es la lima 1000 y limamos. En este momento ya se instaló lo que es el árbol de levas en la tapa. Ahorita se va a ajustar para que se le ponga en el cabezote. Se procede lo que es a colocar el árbol de levas en el cabezote. A continuación, luego de haber colocado el árbol de levas en la culata, se procede a colocar los pernos. En esta ocasión no ajustamos, sino que colocamos para luego ajustar en forma de espiral, o si no, nos basamos en el manual del fabricante para poder ajustar. Nunca podemos ajustar de esta a esta y de esta a esta porque se va a hacer una ovalación.